Hoy es 14 de mayo, el año 2025, las 6:16. Vámonos con la información más importante del día. Ya se nos fue Pepe Mujica. El guerrero descansa. Platicaremos de Pepe Mujica más adelante. Tendremos un especial sobre Pepe Mujica. Diana Alcaraz nos ha preparado por ahí una biografía muy interesante. Y bueno, vamos a retomar algunas de las conversaciones. La única conversación, de hecho, que tuve con Pepe Mujica hace ya varios años. Aquí en MBS, por supuesto, pudimos entrevistar a Pepe Mujica. Platicaremos de Pepe Mujica, descanse en paz. Pero vámonos con información hoy, muy importante. Estados Unidos acusa por narcoterrorismo a 2 integrantes del cártel de Sinaloa. Sí, la acusación ya no es narcotráfico, sino narcoterrorismo. Esto cambia y cambia importante la regla del juego. Pepe Díaz Briceño, adelante. Buenos días. La designación del presidente Donald Trump de febrero para designar a 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras ya tuvo sus primeros efectos concretos. Ayer, el Departamento de Justicia hizo públicos los primeros cargos criminales por narcoterrorismo aplicables contra 2 presuntos traficantes mexicanos pertenecientes a la facción de los Beltrán Leiva del cártel de Sinaloa. Ayer, los fiscales federales aseguraron que los cargos contra dichos miembros del cartel eran necesarios, pues de lo contrario, el cáncer de violencia y corrupción que representan los carteles podría extenderse a Estados Unidos. ¿Quiénes son los señalados y qué consecuencias puede tener para ellos? Todos los detalles los tendremos más adelante desde Washington. Gracias, es Pepe Díaz Briceño. Se trata de Pedro Insunza Noriega, el Sagitario, y su hijo Pedro Insunza Coronel, el Pichón, acusados ante la Corte Federal de San Diego, en California. Los señalan de haber traficado toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y ahora fentanilo hacia los Estados Unidos. Esta es la voz de Víctor Cuen, fiscal auxiliar del Departamento de Justicia en los Estados Unidos. Con enfoque en esta acusación formal, se les acusa a Pedro Insunza Noriega y a su hijo, Pedro Insunza Coronel, de terrorismo y narcotráfico. Los documentos del tribunal se les describe como líderes de una de las más grandes y sofisticadas redes de producción de fentanilo en el mundo por parte de la facción Beltrán Leiva del cartel de Sinaloa. En los últimos años, padre e hijo han traficado decenas de miles de kilogramos de fentanilo que ingresa a los Estados Unidos. Esta acusación refleja cómo esta oficina está persiguiendo a los líderes del cartel de Sinaloa, porque tenemos acusaciones contra todos los acusados líderes de la facción Beltrán Leiva, incluyendo al Chapo Isidro, el músico y Sagitario. Y se añaden a las que tiene nuestra oficina contra otros 3 acusados líderes del cartel de Sinaloa, el Chapito, Mayito Flaco y el Chino. Por cierto, también legisladores estadounidenses enviaron una carta a los titulares del Departamento de Seguridad Nacional, del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado. ¿Qué dice la carta? Instan a que el gobierno estadounidense tome medidas contundentes para detener el flujo de armas fabricadas de Estados Unidos hacia México. También ahí están entrándole y esa es una batalla positiva para el gobierno de la República, para el gobierno mexicano que tiene esa batalla ahí, que los Estados Unidos dejen de estarnos mandando tantas armas. Bueno, pues los legisladores destacan que la mayoría de las armas utilizadas por los grupos criminales en México son de origen gringo, con un estimado, miren nada más el dato, entre 200,000 y 500,000 armas que cruzan ilegalmente la frontera sur cada año. Términos reales, 500,000 de armas todos los años podrían estar cruzando hacia México y son justamente con esas armas con las que estamos sufriendo esta guerra, esta sangre, esta batalla de todos los días. En otros temas, tiene que ver con Estados Unidos, pero con los migrantes, y es que los republicanos y también el gobierno de Donald Trump quiere ponerle un impuesto de 5% a las remesas. ¿Cómo estaría el tema? Usted va, manda su dinerito y entonces la pagadora, a final de cuentas la empresa que manda la remesa, retendría el 5% y cada 3 meses se lo pagaría al tío Sam, al gobierno estadounidense. Hoy por hoy no se paga impuestos sobre ese tema. Ahora sería el 5%, que es una brutalidad de dinero. Aquí en México ya empezaron a preocuparse por el tema.
Obviamente en el Senado rechazan la iniciativa. No, ¿cómo que el impuesto? Pues porque va a pegar, va a llegar menos dinerito a México. Óscar Palacios, cuéntanos, muy buenos días. Gracias, Luis. Buenos días. El Senado de la República manifestó su desacuerdo con la iniciativa promovida por el republicano Jason Smith en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que busca imponer un impuesto del 5% sobre el monto de las remesas que envían las y los migrantes. En un comunicado, la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado destacaron que en Estados Unidos todos los trabajadores, más allá de su estatus migratorio, pagan de manera cotidiana sus impuestos, por lo que esta medida supondría una doble tributación injusta sobre el 20% del ingreso laboral de los trabajadores migrantes. Agregaron que estos impuestos no se traducen en un gasto social para el grupo poblacional que los genera, en muchos casos imposibilitado de acceder a las políticas sociales, además de que el 80% de sus ingresos restantes se queda en la economía estadounidense. Luis, los detalles más adelante. Gracias, querido Óscar Palacios. Es Óscar Palacios con la información. Y en temas económicos le cuento que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que vaya a fructificar cualquier presión por parte de los Estados Unidos en el marco de la relación comercial con México. Alberto Zamora, adelante. Gracias, Luis. Muy buenos días. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descarta que vaya a fructificar alguna presión por parte de Estados Unidos dentro de las negociaciones que mantienen ambos países en materia comercial. Dijo que al menos en la relación que mantiene con su contraparte de Estados Unidos, el objetivo ha sido ponerse de acuerdo para mantener una buena relación. Los detalles más adelante. Ayer martes, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, responsabilizó a los gringos, a los Estados Unidos, del resurgimiento del gusano barrenador. Dijo además que el freno de la importación del ganado por 15 días fue un acuerdo mutuo con el gobierno estadounidense para que el gobierno mexicano refuerce medidas sanitarias contra el problema del gusano barrenador, que le conviene también a Estados Unidos que se frene esta plaga y que se busca una cooperación y de hecho una inversión conjunta. Escuche a Verdegué. Desde ese día, 1 de junio del 2023, este animalito se movió 3.700 kilómetros hasta llegar a las fronteras de México con Guatemala. México no tenía responsabilidad en controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá. Sí tenían responsabilidad nuestros socios norteamericanos, estadounidenses, que tienen la única planta que existe en la región, en el continente, para producir las moscas estériles que se necesitan. Bueno, el asunto es que se les fue de control, viajó más de 3.700 kilómetros hasta que llegó a México. En Tapachula existe preocupación por el descontrol de los casos del gusano barrenador. Lisette Coello, adelante. Luis, ¿qué tal? Te saludo con gusto a ti, al auditorio, informarte que en Tapachula, Chiapas, existe preocupación por el descontrol de casos de gusano barrenador en ganado y los dos recientes que hay en humanos. En esta zona no se cuenta lamentablemente con un filtro sanitario, por lo que ha traído que ganado ilegal contaminado pues entre por la parte de Centroamérica. Algunos empresarios y ganaderos reconocen que municipios de la costa chiapaneca pues hacen lo propio para cuidar el ganado con moscas estériles, sin embargo pues no ha sido suficiente y lo que más les preocupa, señalan, pues son los casos que ya se tienen en humanos. Más adelante toda la información. Gracias, es Lisette Coello con la información desde Chiapas. En el tema de Marina del Pilar, de la gobernadora de Baja California, y el retiro de su visa, tanto la de su esposo como la de ella, pues ayer hubo más información. De entrada, la gobernadora Marina del Pilar rechazó que existan cuentas bancarias canceladas con su nombre, ya que dice que las cuentas ni siquiera existen, o sea que ella no tiene cuentas bancarias, entonces pues no podrían cancelarle las mismas, ya que estas no existen. Todo después de que algunos medios y periodistas difundieran la información del congelamiento de cuentas de Marina del Pilar. Oiga, y por cierto, también en el gobierno de Tamaulipas, de Morena, se desmintió que a Américo Villarreal le hayan revocado la visa. ¿Por qué? Pues porque el gobernador Américo Villarreal
está pues siendo señalado permanentemente en un estado extremadamente violento de sospechas con crimen organizado. Nada de eso se ha probado, no, pero sí es un gobernador, digamos, delicado, una persona políticamente expuesta, con ahí algunas cuestiones que tienen que ver con relaciones sospechosas, e insisto, de las cuales no se ha probado nada, pero de las cuales sí se escribe, se publica y se sospecha. Así que uno diría, oye, si le vas a quitar la visa a Marina del Pilar, pues obviamente falta poquito para que se la quiten a Américo Villarreal. Al menos de momento eso no ha sucedido, y en Tamaulipas dicen, el gobernador puede seguir pasando a hacer el shopping del otro lado allá en McAllen. Y por otro lado, en el PAN exigen transparencia. Ricardo Anaya Cortés habló el día de ayer y así lo dijo. Exigimos transparencia. Queremos saber si la razón por la que se retiró esa visa tiene que ver con que estaban lavando dinero del crimen organizado, concretamente relacionado con el huachicol fiscal. Que el gobierno rompa ya el pacto de impunidad. Es un secreto a voces que muchas y muchos servidores públicos de muy alto rango están vinculados con el crimen organizado. Vienen modificaciones a la ley de Telecom. Óscar Palacios. Gracias, Luis. Buenos días. El coordinador nacional de infraestructura digital de la Agencia de Transformación Digital, Jorge Luis Pérez Hernández, anticipó que la presidenta Claudia Sheinbaum dará a conocer este miércoles algunos cambios a la iniciativa en materia de telecomunicaciones. Durante el segundo conversatorio de análisis de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, Jorge Luis Pérez defendió la creación de la nueva agencia, pero aclaró que están abiertos a escuchar las distintas opiniones sobre las facultades que podría tener. Precisó que la Agencia de Transformación Digital no tendrá atribuciones en materia de competencia y preponderancia, lo que facilitará su operación, ya que solo tendría atribuciones técnicas. Luis, los detalles más adelante. Gracias, muchísimas gracias, Óscar Palacios. Le cuento que luego de la ola de críticas que enfrentó esta semana Pepín López Obrador, el hermano de López Obrador, funcionarios estatales, alcaldes, diputados locales y militantes de Morena se unieron para respaldar al hermano del presidente. Todos somos Pepín. ¿Cómo le pusieron? Gracias, Pepín. Ándale, gracias, Pepín. Gracias, ¿por qué? Si el tipo se enoja cada que le dicen que el Estado está repleto de violencia, porque está repleto de violencia, no tiene que ver con que sea hermano de López Obrador, o con la derecha, o con que no lo quieran, o sí lo quieran. Tiene que ver con que hay mucho muerto. Hay mucha violencia, hay mucho cobro de piso. Están enojados los estudiantes porque estuvieron protestando y les reprimieron. Entonces, bueno, pues ayer, en estas cosas que les encanta para lavarse las caras y que nomás funciona para que ellos se vean bonitos en el espejo, porque el desprestigio lo traen arrastrando, porque a final de cuentas continúan con las malas prácticas y con los señalamientos. Solamente sirve para que virtualmente sientan que el pueblo los quiere, aunque en la realidad les terminen por recordar a su Mauser. Pues ayer, el hashtag virtual claramente, y claramente cero orgánico, gracias Pepín. María Albert desde el Estado, cuéntanos. Buenos días, Luis. Te comento que tras la ola de críticas que enfrentó esta semana, funcionarios estatales, alcaldes, diputados locales y militantes de Morena expresaron su respaldo al secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, a través del hashtag Gracias Pepín, que comenzó a circular la noche del lunes en redes sociales. Los mensajes de apoyo surgieron tras los hechos ocurridos el pasado domingo por la noche en el Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos, donde estudiantes y personal mantenían un paro desde hace más de un mes. Al lugar acudió López Obrador para establecer diálogo con parte de la plantilla de maestros, y a su salida protagonizó un desencuentro con ciudadanos que lo llamaron buitre. Esto en alusión al mismo calificativo que usó la semana pasada para referirse a medios locales. Pero la información completa más adelante. Sube 9.9% recaudación tributaria, supera los 2 billones de pesos. Ahí le va la cifra concreta, precisa, concisa. 2.017.536 millones de pesos es el total de recaudación
crecimiento en comparación con el mismo periodo del año pasado, con 2024, de 10%, prácticamente 9.9%. Por otro lado, los niveles de paz continúan siendo alarmantes. En México, al presentar la 12ª edición del Índice de Paz, se reveló que en nuestro país la sensación de paz tuvo una mínima recuperación, apenas del 0.7%. La magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, alertó la infiltración del crimen organizado en las elecciones del Poder Judicial. Escuche. Justo la seguridad de las personas candidatas ahora a personas juzgadoras es de riesgo real respecto de su propia independencia con grupos criminales. Además, cuando estén ya en funciones, hay amenazas que tenemos permanentemente las personas juzgadoras. Entonces, esta nueva forma de elegir y además sin perfiles, sin ningún filtro real, puede poner en riesgo no solo a las personas juzgadoras, sino también a la ciudadanía al momento de elegir. Ahora, además, se quita el federalismo que privaba en el Poder Judicial de la Federación. Ante algún evento de violencia, se activaba un protocolo de seguridad para que nos cambiaran de adscripción a otro estado por amenazas directas. No hay ninguna forma de proteger a las propias personas juzgadoras. Pues tenemos un cóctel muy peligroso para la administración de justicia, para las nuevas personas juzgadoras y sobre todo para la ciudadanía. Creo que en algunos lugares ni siquiera van a votar, hay algunos lugares donde ni siquiera hay candidaturas. Tendremos paralización de la justicia en muchos momentos y creo que ante los eventos violentos que estamos viendo con mayor frecuencia, lamentablemente en nuestro país, será menos factible que salga la ciudadanía a votar, cuando además ni siquiera hay tanta posibilidad de identificar por quiénes se van a votar sin perfiles adecuados que pudieran llevar a una certeza de que garantice los derechos de todas y todos. Y para muestra un botón, empiezo primero con Jalisco. El Samarta Gutiérrez mataron a Luis Armando Córdoba, él era regidor de San Pedro Tlaquepaque, lo mataron a plena luz del día. Cuéntanos. Gracias, Luis, buenos días. En Zapopan asesinan a Luis Armando Córdoba García, quien fue regidor de San Pedro Tlaquepaque, diputado federal y local del Partido Revolucionario Institucional. De acuerdo con la autopsia que le practicó el Servicio Médico Forense, el priista de 56 años de edad presentó 41 heridas por arma de fuego. El homicidio ocurrió en una cafetería de una plaza comercial que se encuentra en Paseo Vallereal y Paseo de la Toscana, en la colonia Vallereal al poniente del municipio. El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, no descartó que el crimen organizado esté detrás de la ejecución. Dijo que se investiga un enfrentamiento entre escoltas y homicidas ocurrido cuando los agresores escapaban de la plaza comercial. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses contabilizó 67 indicios entre casquillos y proyectiles. Luis, todos los detalles de lo que ocurrió te los presento más adelante. Buenos días. Gracias, es el Samarta Gutiérrez allá en Jalisco, pero no fue lo único que ocurrió en Jalisco. Mataron en un live, lo vio mucha gente, mataron a una TikToker, a una influencer, tenía cerca de 100,000 seguidores en TikTok y fue asesinada al interior de una estética de la cual supuestamente era dueña. La joven tenía 23 años de edad, era Valeria Márquez, una relativamente conocida TikToker, que de hecho transmitía en vivo cuando terminaron por matarla. Le cuento más adelante. En Veracruz asesinaron a un exalcalde y a un exregidor luego de un meeting de Morena en Actopan. Es tercer asesinato relacionado con temas políticos. Si bien pues no era candidata la persona víctima, sí estaba dentro de la elección y sí estaba dentro de los comicios y las campañas. Se trata de Esteban Alfonseca Salazar, exalcalde de Actopan, Veracruz, y Edmundo Martínez Pérez, exregidor del mismo municipio de Actopan. Fueron asesinados en la localidad de Plan de Higueras mientras circulaban por la carretera estatal. Regresaban de un evento proselitista realizado en Mozomboa. En información internacional, hoy las primeras planas del mundo le dan un homenaje a este gran político, símbolo, pilar de la izquierda, es Pepe Mujica, José Mujica, expresidente de Uruguay, ícono de la izquierda, no solo en América Latina, en el mundo, pero también un ícono de cómo hablar con sinceridad, con humildad, con razón, con lógica. Que Dios guarde a Pepe Mujica, paz descanse,
El expresidente uruguayo que gobernó el país sudamericano entre el 2010 y el 2015 falleció a los 89 años de edad. Un ejemplo real de austeridad. En enero, Mujica reveló que el cáncer se había extendido por su cuerpo y que ya no había más tratamientos. Se despedía de sus compañeros. Decía, el guerrero también tiene que descansar. Escuche. Bueno, tengo por ahí un problema con el audio. Platicamos de Mujica más adelante. Le voy a presentar una entrevista que hicimos con Pepe Mujica hace unos 6 años aproximadamente. Platicamos con él, nos dijo muchas cosas que tenían que ver con la tecnología, el riesgo que había ahora con las tecnologías y cómo podía convertirse en un arma en manos de simios. Retomaremos esa entrevista y ahorita se la comparto también, si la quiere ver completa, en nuestras redes sociales. En más información internacional, Arabia Saudita invertirá $600 millones en Estados Unidos. Incluye una compra histórica de la defensa. Y Ucrania está ya listo para la reunión con Rusia. Va a ser en Turquía. Sin embargo, no sabemos si va a llegar Vladimir Putin mañana a Estambul. Quien sí va a estar es Zelensky. Escuche a Zelensky y al vocero del Kremlin, Dmitry Peskov. Esperaremos la reunión con Putin en Turquía para evitar cualquier manipulación rusa con las ciudades y evitar que digan que Putin no está dispuesto a venir a Ankara, sino solo a Estambul. Quiero decir, si Putin vuela a Estambul y no a la capital, ya ha enviado la señal al presidente Erdogan. La parte europea está dispuesta a que el presidente Erdogan y yo volemos a Estambul. La parte rusa sigue preparándose para las negociaciones que deberían tener lugar el jueves. Eso es todo lo que podemos decir. No haremos más comentarios al respecto. Primeras planas. El Universal. Piden que el ejército pare el trasiego ilegal de ganado. Productores urgen al gobierno federal a desplegar un operativo militar para cerrar la frontera con Centroamérica, de donde aseguran proviene el gusano barrenador. Milenio. Contra cártel de Sinaloa, primer caso de Estados Unidos por narcoterrorismo. Imputa a Pedro Insunza e hijo en corte de California por introducir coca, fentanilo, heroína y metanfetamina. Marina del Pilar niega cuentas bancarias en el norte. Claudia. Reforma. Pacta Estados Unidos con chapos y aprieta a enemigos. Ofrece Ovidio declararse culpable y se entregan familiares al FBI. El Financiero. Alcanza récord la recaudación abril y supera los 2 billones de pesos. Captación tributaria crece en 9.9%, lo atribuyen expertos a mayor fiscalización. El Economista. Frena exportación de camiones 21% por desaceleración y aranceles de Estados Unidos. Producción y mercado doméstico también disminuyeron. Esto fue una producción de MBS Noticias. El poder de las palabras.